vamos a descubrir el poder de vivir sin miedo, junto con Marieta Rodríguez. Bienvenidos a todos una vez más aquí a Frecuencia TV. Mi nombre es Shadia y hoy junto con Marieta de Satori Holístico vamos a estar compartiendo acerca del vivir sin miedo. ¿Qué necesitamos verdaderamente para vivir sin miedo? Con todos los cambios que están pasando a nivel mundial y por sobre todas las cosas, que cuando vemos todos esos cambios, lo primero que nos agarra es ese miedo tremendo de decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si llega esto a mi país? ¿Qué pasa si me muero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa todo? E incluso esos miedos que a veces están pues solo aquí en nuestra cabecita, ¿no? Hoy vamos a estar junto con Marieta hablando acerca de esto. En una época de cambios tan desafiantes, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Podemos vivir sin miedo? ¿Es real eso? ¿Podemos hacerlo? Vamos a estar junto con Marieta, que ya te veo ahí del otro lado, Marieta. Vamos a conectarnos acá. Quiero darle la bienvenida a todos. Vamos a esperar que vayan conectándose. Mientras... Ahora. Marieta, querida, ¿cómo estás? Muy bien, por dicha. ¿Y vos? Wow. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está todo allá en Costa Rica? Hablando del miedo y de vivir sin miedo. Primero quiero que me reportes. ¿Cómo está todo allá? Muy húmedo, ¿qué te puedo decir? Claro. Este país es un país de agua, y entonces nosotros estamos muy acostumbrados a, a vivir con esta agua. De hecho, yo cuando estaba en el colegio y en la universidad tenía una compañera argentina que estuvo aquí de apellido Muso, que le tenía muchísimo cariño, y ella me decía, yo no sé cómo es que ustedes está lloviendo así y planean ir al cine y van a los restaurantes, salen normalmente. Y yo le decía, bueno, es que si no salimos así, no salimos. Pero contrario a lo que todo el mundo piensa y que todo el mundo habla y dice, qué barbaridad, vieras que cuando yo era una niña, llovía en Costa Rica, llovía así, Mira, bastante parecido a como está ahorita. O sea, ok. eh, yo sé que la gente de mi edad se va a acordar porque llovía todo el año, o sea, llovía y llovía y llovía. Entonces, bueno, lo que sucede tal vez es que ahorita hay más aglomeración de personas en algunos lados y entonces hay inundaciones. Dichosamente no son inundaciones como las que vemos en otras partes del mundo. En Costa Rica estamos acostumbrados a que las cosas, a que las calles se inunden y eso Ok. no necesariamente significa muertos ni nada de eso. Y además, si hemos de decir la verdad, casi nunca, y no me atrevo a decir nunca porque no tengo tanta historia, por lo menos ahorita, nos llega ni un tifón, ni un huracán, ni nada de eso directo. Siempre Ok. va para otro lado y entonces las orillas nos pegan. Entonces somos muy bendecidos. Esa es la Bueno, realidad. bueno, qué bueno, me alegra porque las noticias decían otra cosa y yo dije, ay, mañana tengo el directo junto con Marieta Marte, que justo está en Costa Rica. Pero bueno, qué bueno que está todo bien allá y bueno, eso que tú decías, ¿no? Es un lugar que el agua predomina, Exacto. así que bueno. Tal vez, y también tal vez están preparados para eso, o sea, que de estas lluvias que tú dices que vivías cuando pequeña, o sea, hay lugares que por ahí no están preparados para eso, ¿viste? Y además yo creo que como todo, es una creencia y una idea. Claro, bueno, hoy vamos a hablar de esto, ¿no? Estas creencias, nuevamente, creencias, ideas y de el miedo. Lo primero que quiero preguntarte acerca de este tema, ¿no? El título que le pusimos fue el poder de vivir sin miedos. O sea, la verdad verdadera, Marieta. ¿Realmente se puede vivir sin miedo? O sea, sin miedo a nada. Quiero que tú nos cuentes un poco. Vamos a ver si yo tengo que decirte la verdad, verdad, verdadera, como dijiste vos. No. ¿Ok? Ok. ¿Por qué no? Para estar claros. Porque mientras que estemos en este vehículo, este ser que está aquí adentro va a ser como el agua de esta botella, va a ser lo que nos da la salida de la certeza y de la paz, pero siempre el ego que está
en el vehículo va a estar tratando de jalarnos. Entonces, lo que vamos a aprender es a tener herramientas que nos permitan eh, pasar por estos procesos de miedo en paz, pero siempre va a colarse, siempre, si somos gente que trabaja con nosotros, va a estar observándose y va a darse cuenta que ahí hay una gotita de miedo y ahí es donde yo digo, y creo que lo hemos hablado en otros lives, que el ego es maravilloso porque entonces nos termina mostrando, Shadia, el lugar donde todavía no hemos trabajado. Entonces, sí y no, porque vivir con el miedo es parte de vivir en este vehículo, pero el miedo puede ser un motivador espectacular para nuestro crecimiento o puede ser la parálisis del estancamiento, cualquiera de las dos. Y esa es una decisión que tomo yo. ¿Okay? Claro, una vez que te haces consciente, y aparte está, hay que decirlo, ¿no? Hay que diferir entre qué miedos tenemos. Está el miedo que tenemos en la mente, que son de ideas que preconcebidas y demás, y está el miedo real, que es una respuesta, bueno, precisamente de defensa, ¿no? O sea, que eso nunca va a dejar de existir. Y menos mal, porque si no nos Okay. matan. Bueno, entonces, ¿vos querés que te conteste con la verdad, verdad o con otra? No, con la verdad, verdad tuya. Quiero que nos cuentes tu verdad y aclarar esto, ¿no? Que Okay. es tu verdad y que nosotros vamos a En escucharla. realidad, Chadia, solo hay un miedo. ¿Crees que solo está el miedo Solo mental? hay un miedo. Y el miedo tiene un montón de caras que coge la ira, la cólera, el apego, la ansiedad, la angustia, los síndromes todos psiquiátricos, todos son caras del miedo. Pero el miedo siempre, siempre es exactamente el mismo. Y nunca, nunca es una respuesta automática por sí misma. Lo que es una respuesta automática es la máscara, o sea, la respuesta que yo he instalado en base a las ideas y creencias que tengo. Si yo le tengo miedo ahorita, a este momento, lo que dijiste un poco en la presentación, es porque hay una serie de ideas y creencias que además se están fomentando. Si uno observa la aparente realidad en la que vivimos, nos vamos a dar cuenta que todos los programas de televisión, y lo acabas de decir, las noticias, hablan de momentos terribles, terribles. Y entonces este canal no quiere hablar de algo terrible, pero entonces habla de los dinosaurios y lo que pasó en ese último aguacero cuando todo desapareció. ¿Me explico? Hay maneras directas o indirectas, pero al final, maneras directas o indirectas son ideas que yo tengo en mi cabeza y que se van a ir y se han ido acumulando y formando una sola masa. ¿Ok? Porque aquí voy a darte algo interesante. Las historias, o sea, nosotros tenemos miedo desde el momento en que entramos en el vientre de la madre. ¿Ok? Ahí está el único, y esto es un poco aventurado decirlo, pero lo digo de una vez. Yo creo que este es el único miedo que tenemos, es el miedo a la separación. ¿Okay? Sí. Entonces, de hecho, me voy a atrever a decir más cosas. El trauma ni siquiera es la separación, ni siquiera es el abuso sexual, ni que se murió mi mamá ni mi papá. No, eso no es el trauma. Es la forma en la que yo, en base a las ideas y creencias que tengo, tomo eso. ¿Me explico? Sí. Y eso te puede hacer explicar por qué en África ser abusado sexualmente es una bendición y se habla de abuso los occidentales, pero en Occidente no. ¿Por qué? Porque tenemos concepciones radicalmente diferentes. Entonces, hay un estudio que se acaba de hacer, se acaba de terminar, que muestra que en el 11-11 y en el 2020, los niños que nacieron entre septiembre, octubre, noviembre, diciembre, nacieron con altos niveles de cortisol. ¿Qué significa eso? Que bebés que estaban naciendo
estaban cargados del estrés que vivieron las madres, y las madres vivieron ese estrés por el montón de ideas que tenemos sobre lo que va a pasar. Entonces, cuando el 11-11 pasa o cuando pasa el 2020 con el COVID, lo que pensamos es, el mundo se va a acabar. ¿Y Claro. nosotros qué vamos a hacer? Y entonces ahí aparece el miedo, y cuando nosotros sentimos una gotita de miedo, el ego que cree que nos está defendiendo en ese instante, lo que hace es buscar todas las ideas asociadas al miedo. ¿Para qué? Y esto es importante entenderlo, porque entonces todas esas ideas asociadas al miedo, yo las acumulo, las siento, y el ego genera un mecanismo de defensa. ¿Qué es cuál? Porque aquí esa es la parte importante si quiero aprender a vivir sin miedo, que es la desconexión. La forma que el ego encuentra de liberarme o de hacerme pasar por el miedo de la mejor manera es que yo me desconecto. Entonces yo me desconecto y me desconecto de mi propio ser. Y al desconectarme de mi propio ser, me pierdo mi propia vida, porque comienzo a reaccionar el resto de mi existencia de manera mecánica y pierdo la posibilidad de conectar con la esencia de quién soy yo, que es al final lo único que me va a quitar el miedo. Entonces, el ego genera un mecanismo de defensa que nos ata a la desconexión, porque además así el ego es el que nos sigue controlando. Yo creo que estamos en un momento, Shadia, como cuando Mafalda, en los años 70, los que somos viejillos, había una historieta de ella que ella se paraba y estaba parada como a la orilla del mundo. Decía, si yo golpeo el mundo en este momento, bueno, estamos así. En este momento estamos aquí y aquí estamos todos parados. Y si yo tengo ideas determinadas, puedo ver eso como una tragedia, incertidumbre, dificultad, ansiedad, y todos los sucesos los voy viendo como síntomas de la catástrofe terrible que podemos vivir. O lo puedo ver como la gran oportunidad que nosotros hemos fabricado para finalmente despertarnos y comenzar a vivir de una manera diferente. Mucha gente, Shadia, va a decir, pero ya hay mucha gente despierta. No. Despertarse, una cosa es comenzar a hacer zorrito, no sé cómo le dicen ustedes, que es estar, ya no estás totalmente dormido, pero tampoco estás despierto y te quedas ahí haciendo zorrito, ¿ok? Me encanta. Okay. No, Entonces, no, no sé, aquí en Argentina no sé cómo se dice eso, pero... okay. Pero es eso, o sea, es como el zorrito finge su muerte, entonces Ajá. hacer zorrito es eso. Ok. Entonces, una cosa es hacer zorrito y estar ahí, y otra cosa es despertarte, ¿ok? Claro. Porque el proceso de despertar va a llevar un montón de procesos, o sea, a su vez va a hacerte pasar, yo le llamo extractos, pero va a hacerte pasar por procesos muy específicos que te van a ir llevando a un estado de mayor despertar. Y cuando llegues al último estado, ya seguramente ni siquiera estás preparándote para ir. ¿Me explico? Claro. Porque mientras que estés en el cuerpo va a tratar de jalarte hacia ese lugar separado que tanto miedo te da. Claro, claro. Marieta, y acá, bueno, acá lo primero que me viene a decirte es, bueno, hablamos de que es un proceso y tal cual, estamos ahí adormilados todavía, ¿no? Es como que no estamos del todo despiertos y verdaderamente estar despierto, y lo hemos hablado en todos los directos, ¿no? También es como que lleva un compromiso en mi parte de poder realmente llevarme de la mano a mí mismo y a mi mente, ¿no? Creería yo, a, a creer y a crear una realidad diferente, ¿no? A esto que tú dices, observar el miedo y empezar a adiestrarnos, porque así como nos adiestran para que se nos olvide todo lo conectados a nosotros mismos que podemos estar, podemos adiestrarnos para volver a reconectarnos y poder así vivir verdaderamente sin miedo. Pero me gustaría saber tú en tu experiencia personal,
O sea, ¿cómo ha sido para ti? O sea, tú dirías que hoy en día eres una persona, yo creería que sí, ¿no? Pero quiero saber, ¿dirías que hoy en día eres una persona que vive sin miedo? ¿Cómo ha sido para ti poder erradicar ese miedo, tal vez, o poder vivirlo, pero observándolo y no Bueno, vamos a ver. viviéndolo? Yo soy una dichosa, ¿ok? Ujú, Y soy una dichosa, ¿por qué? Porque no tengo oportunidad o no me doy la oportunidad de tener miedo porque hago cosas, porque vivo haciendo cosas que tienen que ver con el servicio. Y entonces, ese vivir cosas, haciendo cosas para el servicio, te da una sensación de completud que se tiene, primero. Segundo, yo tengo una red de creencias, Shadia, que me sostiene. ¿Me explico? Yo verdaderamente creo que somos un ser divino viviendo en un cuerpo o en un campo de energía densa y que en realidad somos infinitos. Entonces, lo que le genera miedo a todo el mundo, que es la muerte al final, a ujú. mí en realidad me, me tiene, okay, como dice una amiga mía, ¿qué significa esto? Ahora, ¿por qué te digo entonces que mientras que tengamos cuerpo, el miedo va a aparecer? Porque todo esto te lo digo yo con respecto a mí, ¿ok? Ujú. Todavía te lo digo con respecto a mi hijo, a mi nuera, a mi esposo, a mis hermanos, creo que hasta a mis sobrinos. Pero si vos me decís, ¿y a tu nieto? Yo te diría, ok. ¿Por qué? Bueno, porque tiene 3 años, porque todavía, y es egoico, es un error, no va a pasar. Yo tengo todo el razonamiento. Todavía me asusta que se sube en tal lado y se puede caer y le puede pasar algo y al final, aunque yo crea que es por él, es porque yo no quiero sufrir. ¿Me explicas Claro, lo que te quiero sí. decir? Pero creo que puedo pasar por eso desde la paz, ¿ok? Ujú. No te digo que el miedo está totalmente fuera de mi sistema, porque creo que mientras que estemos en este cuerpo van a haber momentos de miedo, ¿ok? Algunos interesantes, muy interesantes, ¿ok? Porque vos te vas dando cuenta cuando ese miedo va apareciendo. Hace unos meses yo tengo unos diagnósticos muy dramáticos de hace más de 35 años, Sí. que el de la esclerosis múltiple y un cáncer y después un cáncer de útero. Pero soy una mujer muy saludable y así he estado desde hace muchos años, desde hace como 30 años. Pero hace muy poquito me apareció una arañita en el ojo y yo, Ajá. qué raro. Y como me pongo, como me Sentí que pongo era de algo, pestañas, perdón. como me pongo pestañas, entonces dije, bueno, deben ser las pestañas, pero se llegaron al día que me tenía que poner las pestañas, como hoy que ando sin pestañas, y seguía viendo la arañita. Y entonces comencé, comencé a preguntarme qué sería la arañita, llamo al médico de cabecera, que además sabe mi manera de vivir y de pensar y las cosas que hago, y me dice, mira, yo creo que si eso se está manifestando en tu cuerpo, tiene que ver con que se está desprendiendo la retina. ¿Ok? Entonces, busquemos un oftalmólogo, me dice cuál es el mejor del país, lo llamo, tiene cita hasta dentro de 2 meses. Y en eso me doy cuenta que es un paciente. Entonces lo llamo y voy donde él. Y él me dice, mira, yo de muchos años de hacer esto no, yo sé que existe, pero nunca lo había visto. ¿Ok? Claro. Y me dice, te dio un derrame o una trombosis en el ojo. De esos trombos que matan a la gente porque se van al cerebro, a los pulmones, corazón, pero a vos se te fue el ojo. Y aquí está el ojo con lo que vos ves y aquí está todo el derrame. ¿Ok? Y entonces yo le dije, ok, ¿y eso qué significa? Tenemos que anticoagularte porque quiere decir que estás haciendo coágulos. Y de ahí se desprende
en una serie de exámenes que todo lo que se imaginen me revisaron. Y hay un momento de eso donde yo actúo de esta manera, Shadia, no por mi miedo, sino por respeto a lo que mi hijo y mi esposo sienten. O sea, si yo actuara solo por mí, le habría dicho, bueno, ok, quedémonos aquí. Claro. Pero ellos están asustados, ¿ok? Y todo comienza a pasar. Y en algún momento, Shadia, me tienen que hacer una resonancia magnética y un TAC de cerebro. Y yo no me hago eso desde hace más de 36 años. Porque desde la esclerosis yo dije, ¿para qué me voy a hacer un examen más? Ya no necesito eso. Claro. Yo te cuento que cuando yo fui y me hice el examen, ahí comencé a meditar y me quedé tranquila, pero cuando me entregan el examen, yo pude ver la alegría o el bienestar o la felicidad o la satisfacción o la celebración de que el examen estaba bien. Y si tuve esa celebración es porque en alguna parte hubo un poco de miedo. ¿Me Claro. explico? O sea, si no fue algo tan natural para mí, es que en alguna parte allá había una gotita de miedo. Claro, Entonces, había una parte de ti que sí, tal vez por también esta sugestión, si se puede decir, de la familia, ¿no? exacto, exacto, exacto. Y puede ser asociada de todo lado, pero así es parte de lo que todos, de lo que todos vivimos. Al final, el examen de sangre, bueno, porque además se alteró un examen de sangre, ya todo se arregló y los médicos no saben cómo, solo yo sé cómo, pero todo está en orden. Pero lo que te quiero decir es que es muy interesante porque a pesar de que yo te digo que creo todo esto, yo también sé la fuerza y el poder que tiene el ego. Y por eso es fundamental hacer estos, estos procesos, porque son esos procesos los que nos dan las herramientas para precisamente transitar, ya que tengo que transitar o ya que escogí transitar con este vehículo, hacerlo desde el amor y la paz y no Claro, desde el miedo. Pero eso es claro, un trabajo, eso implica estar en constante observación tuya, total. ¿verdad? Por mucho yo creo que el primero de todos los pasos, primero es tomar la decisión y nunca lo tomo como un paso, ese, pero yo creo que uno tiene que llegar a un momento en que depende del extracto donde estés. Yo no sé si alguna vez hablé de esto. Yo creo que nosotros pasamos en 4 extractos. Uno donde decimos la vida es esta, qué cosa tan terrible, y acepto la vida así. Una cuando comenzamos a decir, bueno, tal vez no sea tan terrible. Tal vez yo estoy haciendo algo para que esta vida sea tan terrible. Y después, cuando ya comenzás a decir, bueno, la vida es en realidad lo que yo creo que es. O sea, yo estoy construyendo mi vida. Y para mí, esta es la etapa que yo le llamo la etapa de la intención y la intuición. Y la última etapa que yo le llamo la etapa de la inspiración y la acción. Cuando de verdad me siento en un flujo con el orden, la conciencia divina, y entiendo que todo es perfecto como es. O sea, ni siquiera tengo que desear, ni querer, ni hacer pizarras de deseos, ni nada de eso. Porque entiendo que todo va a venir cuando tiene que venir. Pero cada uno de esos extractos, yo me tengo que ir dando cuenta de dónde estoy para poder hacer este proceso hacia quitarme el miedo. ¿Ok? Claro. Como lo dijiste maravillosamente bien ahora, hasta tenemos que entrenar para vivir sin miedo. No sabemos vivir sin miedo. O sea, el miedo se volvió la motivación de nuestra vida y eso es una locura, pero así es. Uf, sí, totalmente, totalmente. Es que, bueno, no sé si aprendemos. Bueno, tú que tienes un nieto, ¿cómo lo ves? O sea, los niños, como que nacen prístinos en esta energía en la que no tienen miedo de nada, de meter el dedo en el enchufe. Vieras O sea, que, no tienen miedo de nada. vieras que yo creo
y esto lo digo por mi nieto, yo habría dicho exactamente lo mismo que vos, que nacen prístinos. Pero No, no. no. Mi nieto, o sea, tiene 4 adultos, bueno, y la abuela por parte de la madre tiene 5 adultos alrededor que no queremos que él tenga miedo. Y cuando tenía 1 año, bajaba las gradas y veía, o sea, vean a ver qué hacen conmigo, júntenme, y uno era el que salía en carrera. Pero hay algo, no necesariamente lo dicho, hay algo que nosotros hemos colocado en el inconsciente colectivo y que él lo ha bajado, que le genera miedo. Claro. Mira, le fascinan los dinosaurios, pero cada vez que se para frente a un dinosaurio, y el dinosaurio, como el parque de dinosaurios que hay en Costa Rica, son dinosaurios animados y hacen bulla, y a él le da miedo, miedo. Y vos decís, ¿pero de a dónde? ¿Quién le Claro. puede haber enseñado ese miedo? Bueno, evidentemente todos nosotros, porque si no, no lo tendría. O sea, yo creo que con este estudio que te acabo de decir del cortisol del 2020 y el 11-11, nos estamos dando cuenta con pruebas de que mucho de lo que vive y sienten los padres es el trauma que le pasan a los hijos, aunque ya no quieran. ¿Me Claro. explico? Entonces, por eso es que yo hablo de que las herramientas son fundamentales, porque al Sí. final son herramientas que todos vamos a necesitar, ¿verdad? Y cada una tiene, vamos a ver, yo me he dado a la tarea como de crear un método Ajá. que me sirve a mí como terapeuta para enseñárselo a otros, para que además yo le llamo mejora constante, como las técnicas que se usan en recursos humanos en las empresas, ¿ok? Uh-huh. Porque creo que nuestra evolución es así, efectivamente, es como una mejora constante. Y no creo que estas preguntas sean preguntas que tenés que hacerte hoy. No, no, creo que las tenés que hacer hoy y mañana otra vez y pasado otra vez, porque cada día van a ir cambiando. Y esas preguntas y el desarrollo de esas preguntas, que es el trabajo o el proceso, que son quién soy, qué quiero, para dónde voy, con quién y cuándo, son las 5 preguntas que tengo que coger y hacerme cada ratito, ¿ok? Porque me Claro. voy a ir dando cuenta de que no, de que, por ejemplo, solo la pregunta primera, ¿quién soy? Si yo me quiero preguntar quién soy, y esa es una herramienta, eso me va a llevar, Chadia, a preguntarme quién soy, pero además, quién soy con respecto a este plano, a esta dimensión, a este espacio, en qué creo, cuál es la red de creencias que tengo. Y son cosas que nunca nadie se sienta a ver. Me explico, nadie dice, bueno, Sí. realmente yo en qué creo, o yo pienso que somos extraterrestres, o somos, o existimos, o no existimos, me explico. Y uno puede Marieta, hasta sentirse extraño. no, y también sabes que con eso preguntártelo cada tanto, porque es tal cual como tú dices, o sea, eso también va cambiando, va mutando, y si tú no te lo estás preguntando y como por así decirlo, actualizándolo, es como que te vas quedando también apegado a una identidad de ti que ya no eres, porque tú vas a ir evolucionando indefectiblemente, y si tú mismo también, en cuanto a tus ideas, en cuanto a lo que piensas, como que no hay coherencia, no te identificas al 100%, siempre vas a estar en un estado de caos interno, por así No decirlo, solo ¿no? eso, un estado de miedo. Claro, Me un explico, o estado sea, de... por ejemplo, yo pienso que cuando yo hago o comienzo este proceso hace ya tantos años, yo creía en Dios, ¿ok? Ok, Era muy jovencita, tendría 14, 15 años, ya difería de la Iglesia Católica donde nací, pero tuve la suerte que siempre la inteligencia superior me ha bendecido, de encontrar sacerdotes muy amplios de criterio, donde con quien podía hablar y cuestionarlos de manera maravillosa. Esos sacerdotes fueron los que me hicieron
pertenecer a los movimientos de la iglesia. Aquí en Costa Rica había un movimiento que se llamaba, se le llamaba el movimiento La Calle 20 y era un padre que hoy ya no es padre, que dirigía un movimiento social, ¿ok? Y como yo era de izquierda en aquel entonces, ese movimiento me parecía muy interesante. Y con él, con el padre Lepis, hablaba mucho sobre Dios y todo eso. El tiempo va pasando y yo voy creciendo. Después me hice Hare Krishna, budista, ¿ok? Y después ya no me hice nada. Me salí de todas las religiones tradicionales. No me hice nada, me hiciste reír. Y entonces, ¿qué pasó? Un día hablando con una persona, más o menos en una charla como esta, entonces esa persona me dice, pero entonces vos ya no crees en Dios. Y yo me quedé, Shadia, y dije, ¿cómo no creo en Dios? Claro que sí. Y me dice, no, porque me estás hablando de una conciencia superior a la que le llamas inteligencia superior, que es algo diferente a lo que se dice que es Dios. Y yo me quedo viéndola muy asombrada y ella también a mí, porque no esperaba que yo reaccionara así. Y le dije, mira, me dice, porque si vos me pones a mí a pensar, yo siento que vos sos atea. Y le dije, Claro. ¿de verdad? Y ella me dice, sí. Y le dije, ve lo que es la vida. Y yo me siento profundamente espiritual. Pero efectivamente, en el Dios de la Iglesia Católica yo ya no creo. O sea, Claro. yo creo en una inteligencia superior, en un orden, en una conciencia amorosa. Para mí, eso es tan básico, tan fundamental, que si mañana yo me doy cuenta de que eso no es así como yo te lo estoy diciendo, mi vida tendría que dar un giro inmenso porque todos los pasos de mi vida, desde el momento en que abro los ojos en la mañana, yo me siento parte de esa totalidad. Entonces, de pronto dije, y que alguien me dijera, y es que creo que sos atea, yo decía, ajá, bueno, eso viene de dónde? De preguntarte cada tanto tiempo, más de lo que quisieras, ¿quién soy yo? ¿Cómo Claro. me veo yo a mí? ¿Qué es en lo que creo? ¿En qué es lo que no creo? Porque si vos me preguntas, bueno, Marieta, ¿y cómo te quitaste el miedo para vivir? Si decís que hay pocos momentos de miedo, pero ¿cómo te quitaste lo que te has quitado de miedo? Construyendo una red de creencias, viéndome a mí misma fuera de la máscara, entendiendo, y ojo lo que voy a decir, que hoy se lo decía a un paciente, entendiendo que tenemos una máscara aquí, por eso es lo del enneagrama, por eso para mí se vuelve un camino espiritual al lado de Claudia, y entendiendo que yo no soy esa máscara, yo soy algo que está más adentro. Siento compasiva con eso que está más adentro, pero además, Shadia, aprendiendo a nombrar las emociones que tiene ese ser que va más adentro de manera diferente, porque ni siquiera el trauma y la separación son tan importantes y nos generan tanto miedo que ni siquiera sabemos qué es lo que sentimos. O sea, lo que sentimos lo vemos bajo los anteojos de la máscara, no bajo los anteojos del ser. Claro. Entonces, cuando yo me pregunto qué quiero, primero quién soy es ya todo un movimiento, pero además cuando digo qué quiero, uno dice, ¿qué quiero? O sea, ¿Qué quiero yo realmente, no? No exacto, lo que me está diciendo el entorno. exacto. Pará, quiero volver a las 5 preguntas, porque dijiste, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cuál es otra? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Y, Bueno, ¿con quién? Ajá. y cuándo? ¿Y cuándo? Aparte, el cuándo. Bueno, acá me estoy saltando un poco, pero ese cuándo, viste que tenemos un deseo y tenemos el control, pero al mismo tiempo soltamos el cuándo y cómo al universo, a que el Bueno, universo o la fuerza, precisamente, la inteligencia. precisamente esas son las 5 preguntas. O sea, cuando vas llegando al extracto aquel donde te digo que está la inspiración y la acción, te vas dando cuenta que
si has construido bien todo el proceso, es otra cosa lo que está pasando, es otra forma. Ya no hay cuándo, ni cómo, ni qué quiero. ¿Me explico? Porque hay más tiempo, la mayor parte del tiempo, una sensación de plenitud y de profunda inspiración. Entonces, alguien me decía el otro día, pero ¿cuál es la diferencia? Yo, porque le comentaba a esa persona y le decía, bueno, yo pido guía y vivo en el flujo hasta para la ropa que me pongo. O sea, algo tan superficial como, bueno, hoy me pongo jeans o me pongo mis pantalones de lino que ando siempre. Vamos a ver, que sea lo que tiene que ser, ¿ok? Y así es como vivo mi vida, pero no todo el mundo puede vivir así, ¿ok? No. Si vos me decís a mí, Marieta, vení mañana a Buenos Aires, yo te voy a decir, déjame un ratito, a ver si puede ser, ¿ok? Claro. Si las cosas, no, si no hay esfuerzo, si no hay luchas, si no hay nada en contra, ¿ok? Y eso a veces desespera a otros seres humanos. Sí, claro. Desespera mucho porque que a veces algunos, y me identifico, a veces soy un poco controladora. Yo Tenemos, creo que tal todos, vez yo creo que todos, Cady. Yo creo que todos, todos. sí, pero tenemos esta necesidad de controlar precisamente porque sí tenemos miedo a que las cosas no salgan como nosotros queremos. Y yo creo que, y es loco, pero a lo largo del camino también he descubierto, y quiero compartirlo contigo y ver tu punto de vista y cómo podemos aportar con esto a las personas, que cuando uno más se desapega de la expectativa, uno más se desapega de querer definir cómo las cosas van a salir, mejor sale. O sea, y nunca van a salir como tú realmente esperas, pero No, salen de una manera mágicamente hermosa. O sea, si se puede decir así. vieras que yo creo, y esto me parece que es importante para aportar, que el resultado final de un buen trabajo con uno es entender, y al final es llegar a cuarto extracto, pero volver otra vez al principio, ¿ah? Ajá. ¿Ok? Porque es cíclico, es permanente, ¿ok? Entonces, vos comenzás a darte cuenta. Dijéramos que yo no conozco a nadie que esté solo en el cuarto extracto, ¿ah? Comencemos por ahí. Pero dijéramos que este ser que está aquí hablando con vos está en el cuarto extracto, vive inspirada y hace solo las acciones de acuerdo a la inspiración, tiene una buena vida, está relajada, económicamente sabe que va a tener lo que necesita, tiene una buena salud, una buena familia, siente amor por los demás, ama lo que hace. Ok, perfecto. Pero va a llegar un momento, que es lo que te decía del nieto, en que algo va a pasar y te vas a dar cuenta que no estás totalmente en ese estado. Y si sos, lo dijiste vos ahora, coherente con vos, tu trabajo va a ser volver al primer lugar, al primer extracto, y decir, ok, con respecto a esto, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Me explico? Sí, Y entonces te vas a ir dando cuenta cómo este trabajo cíclico te va a ir enseñando que la expectativa es nula, porque es casi como pregunta, como colocar la pregunta en el universo y que la respuesta viene instantáneamente. Si la quieres ver, la ves, y si no la quieres ver, no la ves. Pero me explico, o sea, es muy rico porque es como aprender a decir, ok, es lo que es. sí, Y, y, también. no, y no apegarme a a ningún modelo. ¿Por qué? Porque además en este instante, como te decía lo de Mafalda, ya todo todo, es como si estuviéramos en la parte alta de un precipicio y podemos ver la gran oportunidad o podemos ver una tragedia. Y eso va a Total. depender de nosotros. ¿Me explico? Entonces, todo es nuevo, todo es constante.
yo una vez, hace mucho tiempo, estando con el doctor Len, el del Ho Oponopono, él hacía un ejercicio que te pasaba su sombrerito, que era como un sombrerito de pescador, y te decía, yo les voy a dar la paz, ¿ok? Pero ustedes lo que tienen que hacer ahora es escribir en una hoja todas las cosas que ustedes tienen, físicas, emocionales, materiales, todas, y me las delegan a mí, ¿ok? Terminó de pasar el sombrerito y nadie puso nada. Claro. ¿Por qué? Buenísimo. ¿Por qué? Porque al final, si vos, o sea, si vos verdaderamente querés vivir en paz, te das cuenta que todo es transitorio, pero para Ay, eso necesitas caminar, porque nos han enseñado a que aquí es teniendo, sosteniendo y lo que ya yo tengo. pensando en el futuro, ya pensando en el próximo paso que vas a dar, ¿sabes? O sea, ay, durísimo, ya va, quiero detenerme ahí porque me encantó eso que dijiste. Y acá tenemos una pregunta de Guzmán que nos dice, ¿cómo aprender a dejar fluir? Ay, Marieta, dejar fluir. ¿Cómo aprendemos? Bueno, yo creo que es muy interesante porque Guzmán nos está llevando, Shadia, a ir elaborando el proceso de cómo vamos dejando el miedo atrás. Ujú, Y Guzmán, esto tiene mucho que ver con esto. O sea, yo tengo que ser capaz no solamente de entender cualquier miedo. Dijéramos que le tengo miedo a el futuro de mis hijos o a que caiga la bomba atómica. No importa cuál miedo sea, ¿ok? Va a ser importante que cojas un cuaderno y un lápiz, por más torpe que te parezca, y comences a escribir quién sos vos. O sea, pero no quién sos vos diciendo yo soy Marieta Rodríguez, psicóloga, terapeuta o lo que sea como me defino. No, no, no. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me veo? O sea, soy energía, no soy energía, soy un campo fijo, soy un ser de múltiples vidas, soy multidimensional. ¿Quién es Dios? ¿Yo soy algo con Dios o no soy? Y vas a ver cómo la contestación a esta pregunta te va a ir construyendo y te va a ir diciendo, lo que yo suelo decir en otros momentos es, bueno, hay momentos en que yo tengo que decidir si yo creo en el orden superior o no, porque si creo en el orden superior no puedo tener miedo, claro, y sí. ¿ok? Pero para poder llegar a creer en el orden superior, en la conciencia divina, en como ustedes le quieran llamar, no importa, no puede ser una creencia heredada, Shadia. No, tiene que ser de experiencia, Exacto. ¿no? Tiene que ser que yo llego a esa, trabajando en mí y diciéndome, ok, vamos a ver, ¿qué es lo que yo creo? ¿Qué es? ¿Cómo es? Y eso va a ir haciendo desde el punto de vista físico, ¿verdad? De la parte densa, va a hacer que tus neuronas se hiperplastifiquen. Y entonces cada vez vas a ir sintiéndote y viéndote de una manera diferente. Y el poder experienciarte, esa palabra la acabo de inventar, experienciarte en ese estado tan abstracto y tan hiperplástico, que de pronto vas a decir, mira, ya no tengo miedo, Ujú. me puedo dejar, ya no tengo miedo y ya no tengo apego, ¿ok? Claro. Porque el apego es la otra cara del control, ¿ok? Ouch. Si yo quiero fluir, no, no puedo tener apego y no puedo tener control, porque tengo que entender que en realidad mi sueño, la loca historia que yo me cuento, que ya ustedes han oído esa frase en mí, es que yo tengo control de algo, pero en realidad no tengo control de nada. O sea, Sí. no tengo control de nada. Y yo estoy apegado a, a algo que cojo, como si yo quisiera aquí decirles, estoy apegada a esto, pero esto no es nada, porque, Estás así. Ay. exacto, entonces, no sé, yo me someto
Shadia me llama y me dice, Marieta, quiero que vengas a Argentina, y yo no hago lo que quiero, sino lo que Shadia quiere, y le digo, claro, Shadia, ¿cuándo? ¿Ok? Y todo eso lo hago porque estoy apegada a un deseo, a una historia, a una creencia, a una persona o a Shadia. Claro, ¿Ok? Pero en realidad, si me doy cuenta, es una idea, porque Shadia no está apegada a mí. ujú, O sea, soy yo quien está apegada a ese modelo para que Shadia me quiera y yo le caiga bien. sí, Y entonces me veo haciendo cosas que no quiero hacer para recibir un afecto que no debe ser muy bueno, porque si yo tengo que hacer cosas para que vos me quieran, el afecto no debe ser de muy buena calidad. Pero claro, esas son las locas historias que yo me cuento frente al control. Y entonces creo que tener control y que tener apego hace que los otros me quieran y me acepten. Y entonces tengo la loca idea, otra historia que yo me cuento, que eso me va a hacer vivir sin miedo. Porque vos vas a estar conmigo por siempre y para siempre, y te tengo malas noticias, eso no es cierto. ujú, No hay nada que me garantice que vas a estar conmigo por siempre y para siempre. No hay nada que me garantice que vamos a vivir eternamente. No hay nada que me garantice que mañana se acabe el mundo o que no se acabe. No hay claro, nada, porque nosotros somos algo más que esta apariencia física en la que vivimos. Y sí, si verdaderamente yo tuviera que darte una solución inmediata, sin todos estos 5 pasos, te diría, y volverías a los 5 pasos, que la única respuesta contra el miedo es el amor. mm, Pero el sí, amor, le cuento que es todo un proceso desarrollar el amor. también, claro, claro, porque está como el poder soltar el miedo, si se puede decir así, y el empezar a entender y a comprender y a experimentar qué es el amor de verdad. Claro, Y fíjate que quiero hacer como una especie de resumen, si se puede, de todo lo que dijiste, que a mí me ha quedado sonando bastante, ¿no? Este proceso de soltar el miedo es, es poder reconocernos como algo más, empezando por ahí como energía, como en el directo número 1 lo hemos hablado, ¿no? Reconocer la energía como una forma de vida, plantarte en tus creencias también, en las que tienes hoy, no las que tienes hoy y toda la vida, no, las que tienes hoy. Porque tal vez hoy, te pongo un ejemplo, yo quiero congelar mis óvulos para tener hijos, pero tal vez en una semana no quiero, y eso también está bien. Es decir, bueno, hoy quiero y mañana no quiero, y claro, también está bien, y y eso permitirme. te va a obligar a estar siempre observante tuyo para ver, Exacto, ok, ¿qué es lo que estoy queriendo? Y ahí está la acción de saber quién soy. claro. Y después, justamente que tú linkeaste con esto del amor, eh, conectar, o sea, hacer como ese ejercicio de conectar verdaderamente con esa fuerza mayor y vivir de forma inspirada, que Marieta, nosotros, bueno, yo de verdad que puedo decir que lo vivo. O sea, yo me dejo guiar mucho por mi intuición y en cada decisión que tomo, obviamente también tengo mi otra parte que quiere controlarlo todo, pero hay veces que vuelvo y digo, Shadia, o sea, míralo desde afuera, ¿no? Y observo a veces las cosas que me pasan desde afuera y digo, suelta, o sea, suelta estas ganas de querer controlar, permítete que todo también tome su Ahora, rumbo. Shadia, hay una diferencia entre la intuición y la inspiración. La Ok, intuición es egoica todavía. la intuición, ay, no me digas eso. Ok, Ok, bueno, déjame, te termino de contar esto y ahora me dices sobre la intuición. Esta cosa de creer, ¿no? De creer y de experimentar, porque a veces va más allá de creer, va de ser, ¿no? De ser energía y decir, bueno, ¿dónde estoy yo? Y dónde estoy vibrando, básicamente, ¿no? Para exacto. que lo que yo, para que lo que yo deseo, si se puede decir así, porque no, muchas veces no viene de un deseo, muchas veces viene de la colaboración. Por ejemplo, acá en Frecuencia nos pasa, o sea, colaboramos con un montón de personas, para que todo se dé en orden.
y permito esa guía, o sea, permito esa guía. Bueno, pensé que la intuición era válida, porque al menos para mí ha funcionado de esa manera. Pero, ¿por qué? Porque digo, bueno, o tal vez alguien me llama, alguien me contacta, yo contacto a alguien, me viene a la mente una persona, que esto es loquísimo y me ha pasado un montón, digo, ay, me vino a la mente esto, y tal vez esa persona necesita mis servicios, y le envío una propuesta, y así voy como funcionando, ¿viste? No desde a qué le puedo vender más, a qué le puedo dar más, no, no, sino como, ¿quién puede necesitar esto? ¿Sabes? Entonces, y voy funcionando desde ese mecanismo. Obviamente no es todos los momentos, porque soy un ser humano, pero cuando empiezas, cuando a veces observo a esta Yaya que está funcionando desde ese lugar, digo, estás en ese flujo, estás en ese contacto con el amor. Porque yo creo, al menos yo creo hoy día, sabremos en 2 años, hoy creo que el amor es estar en contacto también con ese flujo natural, ¿no? Precisamente, no resistirte, no querer controlar y permitirte permear. No sé cómo lo experimentas tú. Bueno, Cuéntame un poquito. Y dime esta bueno, distinción que yo, dijiste. yo lo experimento igual. De hecho, yo siento que yo vivo así y permito, sin embargo, tal vez, pero eso puede ser por personalidad, Shadia, tal vez yo tengo más, le doy más espacio a que las cosas se muestren, ¿ok? Y eso sí, cuando se muestran, salto a la acción requerida. ¿Me explico? Eso es inspiración. La intuición es cuando yo tengo el deseo de llegar donde Shadia y digo, me engaño, diciendo, ok, vamos a ver si me toca ir. Si me toca ir, voy a encontrar los tiquetes baratos. ¿Ok? Okay. Desde algún lugar, ese movimiento es un movimiento que viene del deseo. Y cuando estamos en el flujo, ya no hay deseo. No estoy diciendo que es malo, estoy diciendo que ya eso, cuando estamos en el flujo, en el extracto 4, ya no hay deseo porque sabemos que si yo tuve un deseo, es que va a venir y va a venir mejor. Entonces no tengo que construir nada. ¿Me explico? Ok, sí. ¿Ok? Entonces, yo quiero ir a conocer a Shadia y ese es mi deseo, pero entonces lo cojo y lo entrego y digo, bueno, si ha de ser, va a ser. Y ya. Y no, y no me preocupo por eso. ¿Ok? Claro. Pero cuando veo, tengo que estar atento, cuando veo el movimiento del universo, digo, ok, tengo la acción. ¿Ok? Claro, ¿cómo reconoces ese lugar en el que tienes que accionar? Porque también es esto, ¿no? Mucha gente dice, bueno, suelto todo y no controlo nada y no acciono para ningún lado, que tampoco es la idea. ¿Cómo No, no, reconocer ese no. momento? Bueno, yo creo que el reconocimiento de ese momento viene del sentir. Es cuando lo ves y decís, wow, o sea, es natural, va. Ok. ¿Ok? Cuando nada, cuando nada no te entra la duda, que cuando estamos en el extracto anterior, en la intuición, ¿ok? Sí, ahí nos entra la duda, uno dice, sí o no. ¿Será que lo Ok. estoy leyendo bien o no lo estoy leyendo bien? No, la inspiración no te da ese espacio, es como que vos sabes que es así, lo que vos dijiste ahora. Eh, y esto cuesta, yo sé, tengo un amigo que estamos trabajando con él la prosperidad, estoy trabajando con él en la prosperidad y recientemente dio un curso y él hizo un cobro y en ese curso nada de las cosas que ofreció en el curso las dio. ¿Ok? Ok. Podría haber sido que diera mejores o peores, pero fue la percepción de 4 personas que están fuera cuando salen del curso, con quienes hablo, es de que se sintieron un poco que las llevaron para venderles cosas y que además les cobraron. ¿Ok? Entonces yo lo llamo a él y le digo, así la prosperidad no va a venir.
porque no funciona así. Entonces él me dice, pero yo tuve la intuición, no, 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 no. Me dice, yo tuve la inspiración, le dije, no, la inspiración te da paz y además no hay ninguna posibilidad de que haya preocupación. ¿Me explico? No hay preocupación, no hay apego, hay certeza, hay seguridad. Entonces, es la acción donde vos estás despreocupado de si te van a comprar o no te van a comprar, no importa lo que pase. Sí. Vos vas a estar ahí dando lo mejor tuyo y ya. Sí. Y eso que va a traer un gran flujo, un gran movimiento. Claro. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo lo notamos? Porque hay paz, hay certeza, hay seguridad, no hay duda. En cambio, en todos los otros extractos, en unos más y en otros menos, hay una duda, no sé si eso no es. ¿Me explico? Entonces, Claro. por eso yo digo que cuando uno tiene dudas, ya no tiene dudas. No, es total, es total. Me hiciste acordar una frase que, mira, me vino así como, la leí en la calle, ni siquiera la leí en un libro, sino en un graffiti. El amor es todo menos duda, decía la frase. Y me encantó, me quedó, mira, marcada, porque el amor, cuando estás en amor, estás en certeza. Y del ser, certeza interna, el saber. Exacto. Y me parece que es una frase, no sé el que la haya escrito, qué tan inspirado esté, pero evidentemente está poniendo en palabras algo que yo creo que es lo que diferencia el amor. O sea, cuando Total, mira. si yo tengo cualquier tipo de duda, no estoy vibrando en amor. Y Sí. si no estoy vibrando en amor, estoy vibrando en miedo, porque al final son las únicas dos emociones que existen, el miedo y el amor. Sí, total. Entonces, si nosotros queremos sintetizar todo, va a ser, ok, caminemos en el amor. En el amor. Total. Elegir el amor. Marieta, acá Lili dice, que me gusta el comentario de Lili. Dice, me ha sido muy difícil encontrar el amor en mi interior. Es un trabajo arduo. ¿Qué le dirías a Lili? Que tal vez, Lili, deberías tirar al pote de la basura la definición que tenés de amor y comenzar por aceptar. ¿Por qué? Porque si te ha costado y tenés un trabajo arduo, encontrando el amor en tu interior, es que ha habido juzgamiento. Si no, ¿cómo voy a saber que fue difícil o fácil? Entonces, entraste a tu interior con expectativas, con juzgamientos, teniendo una idea de lo que ibas a encontrar, y todo eso es cualquier cosa menos amor. Entonces, ¿qué tal si solamente entras y aceptas, y ojo lo que voy a decir, aceptas compasivamente, desde la acepción correcta de la compasión, que es decir, abro mi corazón y lo acepto todo como es. Si entras desde ese lugar, se te va a hacer un camino muy fácil, porque al final ese no es un camino que tiene que ser difícil, esa es otra historia. O sea, de la gente cree que esto es algo muy complicado y no tiene por qué ser así. O sea, Sí. puedes ser amoroso, pero ahí tendrías que dejar el control, el apego y ir aceptando cada día lo que es. Entonces ya no es difícil, es sencillamente hermoso, y ojo lo que voy a decir, pero sí va a ser persistente, porque cada día todo va a haber cambiado. Sí. Cada día es un nuevo amanecer a la vida y yo puedo amanecer al dolor, al miedo o amanecer a la sorpresa y al amor. Esa es mi decisión. Total. Marieta, esto es para explayarlo en un taller, en un curso, porque esto hay que vivirlo. Y yo, bueno, yo la verdad que siempre lo digo acá en todos los directos, acá estamos compartiendo información que seguramente les va a traer mucha conciencia siempre,
pero yo siempre recomiendo ir a los talleres, a los cursos, a hacer sesiones, porque ahí es donde verdaderamente uno se encuentra de tú a tú, mano a mano, con tu propia experiencia y con tus propias creencias, por sobre todas las cosas, porque al final está todo en nuestra mentecita loca que tenemos, ¿no? La que se Este, cree estos cuentos. exacto. Y, y bueno, es un proceso, ¿no? Son procesos de vivir la experiencia, de experimentarlo. Y me gustó mucho cuando dijiste que esto no se hereda, porque es que es real, hasta que tú verdaderamente no lo vives y sobre todo que lo llevas a cabo y lo experimentas, no vas a poder soltar tal vez del todo esas creencias que te mantienen anclados. Por ejemplo, me sentí muy identificada con el comentario de Lili, por eso, con esto de por qué es tan arduo para mí, por qué el trabajo es tan difícil. O sea, hasta que uno no suelta esa, como ese, incluso esas ganas de tener la razón de que la vida es difícil o de que las cosas son difíciles, no te permites abrirte a lo demás. Entonces, pero todo es como un engranaje, ¿viste? Es como un trabajo que va un peldaño tras otro, son ciclos, o sea, tiene como un Y Tetris, tiene muchas cosas. puede haber, Shadia, un momento en que todo es muy fácil. Ujú. Hoy tuve una paciente que vino, ella vino la semana pasada y vino esta semana, porque quería trabajar algo y cuando yo termino de trabajar con ella, Shadia, le digo, bueno, esto ya está. Y ella me vuelve Ajá. a ver y me dice, tan fácil. Y qué bueno, yo quería sufrir. Exacto, pero eso que te dice, iba a haber momentos en que eso es muy fácil y seguro va a haber momentos que si los te apegas a ciertas cosas lo vas a ver difícil, pero al final es el camino de la libertad y es tu camino. Nadie lo puede transitar por vos. Y sí, Ningún terapeuta, lo siento. no, totalmente. No. Mira, acá Ingrid nos deja una pregunta. ¿Por qué lo contrario al miedo es el amor? Pregunta Ingrid. Ok, porque el miedo es la separación. ¿Ok? El miedo nace, si vos coges cualquier tipo de miedo, el miedo a morirme, el miedo a estar sola, el miedo a que no me amen, el miedo a envenenarme, el miedo a la bomba nuclear, no importa el miedo que sea, siempre si vos lo coges y lo desarticulas, va a llegar un momento donde vos vas a ver que el miedo real, el que está en la base, es el miedo a la separación, es el miedo a sentir que voy a dejar de estar con todo, ¿ok? Y lo contrario a eso es el amor verdadero, lo que es el que une, el que acerca, el que nos muestra la pertenencia. Sí. Entonces, esa es la razón y es la misma razón por la cual solamente hay dos emociones. La totalidad, sí, totalmente. Wow, Marieta, me encantan estos directos contigo, ya estamos ya en el final, mira, estuvimos una hora entera, como siempre nosotras nos colgamos a charlar, pero son tantas cosas en qué profundizar que ojalá te tuviese aquí cerca para que nos tomáramos un café y bueno, nos quedáramos charlando toda Bueno, la tarde. ya estaremos cerca, ya va a llegar el momento. Ya va a llegar el momento. Y con todas las personas también quiero agradecerles a todos por haber estado acá. Antes de que nos vayamos, quiero que nos cuentes qué próximo taller tienes, porque sé que siempre estás haciendo talleres o si ya terminaste el ciclo de talleres. Oh, Cuéntanos un no, poquito. terminamos en diciembre con un taller, hay un taller presencial, hay talleres de constelaciones este fin de semana y la primera semana de diciembre, y la segunda semana de diciembre hay un taller virtual sobre la prosperidad, ¿ok? Y es un taller interesante. No La es nada de lo prosperidad. que la gente se imagina, Me- ¿ok? Ay, ya quiero saber de qué va. Bueno, Marieta, ¿dónde puedes conseguir toda la info? ¿En tu Instagram? ¿En tu canal de YouTube? Por supuesto. Exactamente. Ahí están todas las informaciones y por supuesto voy a estar más que feliz de que participen y estén, porque al final es esto, es cuando estás en el flujo se expande, cuando estás en el amor se expande.
Total, totalmente. Me encantó. Mira, acá nos están diciendo que se van a tomar un café con nosotras. Ah, Que ok. Muy bien. Lili, Bueno, Mirna. ya tenemos invitación y ya tenemos café. Bueno, ¿qué más quieren? Eso. Vamos a dejarlo al universo a ver a dónde nos lleva. Ya, soltamos, soltamos. Mira, ahí a Jocelyn, que Guzmán es Jocelyn, que dijo que ella ha hecho terapia contigo. Ajá. Creo que era Jocelyn, déjame leer acá, porque decía, yo soy Jocelyn, está con Marieta. Bueno, se me fue el comentario. Em, que ella también que te quiere tener cerca, que todos necesitamos una Marieta cerca, decía, y me dio mucha gracia. Pero sí, Perfecto, perfecto. Vamos a estar cerca en algún momento. claro que sí, vamos a armar algo después más adelante y Marieta, agradecida siempre de estar acá contigo, de verdad que sabes que para mí es un placer traer estos temas. Quiero decirles ya que están todos aquí bien activos en el chat, cuando cerremos este directo, déjennos de qué otros temas quieren que hablemos con Marieta. ¿Sí? Sean ustedes también que pidan esa información, qué están necesitando, qué les viene a la cabeza que digan, bueno, quiero hablar más de esto, quiero profundizar en este tema para que podamos tratarlo junto con Marieta. ¿Te parece, Marieta? Me parece, no solo me parece, yo creo que esa es la manera correcta, Shadia, de entrar en este intercambio. ¿Por qué razón? Porque creo que al final, tanto tu intención como la mía, y eso que yo le tengo a la intención, ¿ok? Tanto el deseo real de nuestro corazón es hacer llegar esto a la mayor cantidad de gente posible para formar una masa crítica verdadera. Y entonces Exacto, necesitamos saber con qué podemos colaborar. exacto. Porque al final ni siquiera es ayudar, es colaborar, porque al colaborar nos ayudamos. Así que Total, totalmente. Así que pidan por esa boquita, como dicen en mi país, o sea, pidan nomás y pide y recibirás, y se recibirás, dicen por ahí. Marieta, te dejo, te mando un beso gigante, gracias a todos y nos vemos en la próxima. El mes que viene nos vemos con otro exacto, tema. exacto. Un abrazo muy grande. Beso grande, chau, chau.